comenzó el segundo día teniendo un análisis de contexto, donde empezamos a hablar sobre este mundo en crisis que tenemos, ¿no? Y tanto en el grupo virtual como presencialmente, le conferimos una mirada a esta realidad en la que estamos viviendo, y yo creo que todas y todos concordamos en que estamos presenciando un deterioro en el entramado de todas las relaciones de la vida en la que estamos viviendo. O sea, y esto yo creo que sí es una verdad que es inquebrantable. O sea, estamos en un mundo en crisis, estamos viviendo ante una sociedad moderna cuyo modelo de modernidad ya no da más, porque no es sustentable. Estamos, algunos estudiosos dicen, ante una crisis civilizatoria que es muy compleja, que también nos presenta muchos retos. Y digo una crisis civilizatoria, pero coloco el causante principal de esa crisis civilizatoria en la propia estructura del capitalismo. Capitalismo, dígase, de un sistema que homogeniza para matar, un sistema que es depredador y un sistema que neoliberalmente se ha globalizado porque ha llegado a todas las latitudes del orbe, a todas las partes del planeta, y que constantemente está en una disputa para mantener su economía en función de la dominación que ejerce y de cómo va configurando nuestras vidas, ¿no? A veces pensamos incluso en algunos espacios de Estado y en esos momentos en el que sentimos que perdemos la esperanza y decimos, ya es muy difícil luchar contra el capitalismo, ¿no? Porque sentimos que nos agobia. Claro que no es eso, esa no es la idea de la fala, de la plática, porque yo siento que a pesar de lo difícil que pueda ser y de los niveles de profundidad que ha alcanzado en nuestras vidas el capitalismo, que a veces no nos damos cuenta, pero que está, aún mantengo la esperanza en las fuerzas que tenemos para seguir luchando, como dice el título de estas ideas, por una vida que sea digna, una vida que sea rica de verdad, no rica de riqueza, sino rica en abundancia de felicidad para todas y todos, lo cual no significa que no tengamos problemas, que no tengamos que enfrentar obstáculos, por supuesto. Esta crisis civilizatoria, en tanto, habla de una crisis de la civilización moderna, alcanza todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y estos días en el curso, tanto en virtual como presencial, hemos hablado de esos ámbitos de esa crisis, ¿no? Una crisis en el ámbito político, una crisis en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito de las religiones, de la espiritualidad, en el ámbito ambiental también, y este curso habla mucho porque desde su nombre enuncia el tema de la ecojusticia. Yo recordaba mientras organizaba estas ideas un teólogo argentino-chileno que se llama Nicolás Panoto, que muchos conocemos, amigo querido, y Panoto decía que vivimos tiempos en los que la política a nivel global está siendo atravesada por dos fenómenos. Y esto es muy interesante. Decía, el fenómeno del absurdo y el fenómeno del desconcierto. O sea, vivimos constantemente presenciando situaciones que otrora considerábamos absurdas, ¿no? Hoy desafortunadamente creo que hemos naturalizado muchas de ellas, y eso nos ha ido colocando en esa sensación de desconcierto, sobre todo en un mundo como el de ahora, en el que muchos de los derechos conquistados estamos viendo que los estamos perdiendo, con la llegada de una ola de la derecha y fascista en muchos países europeos, también en nuestros continentes, con retrocesos muy grandes en esos avances que nos costó mucho trabajo luchar para conquistarlos, porque derecho a eso tenemos. Entonces, yo creo que eso complejiza mucho más, ¿no? Esta situación de crisis en la que estamos viviendo, aunque también creo firmemente, acredito firmemente,
que ese desconcierto, esa pérdida de derechos también pueden ofrecer la posibilidad para la construcción de otro mundo, para la construcción para pensarnos otras alternativas, para tejer nuevos lazos que nos conduzcan a un lugar mejor en comparación con el que estamos viviendo. Para nadie tampoco es un secreto que ante todo eso, las respuestas de los gobiernos, las respuestas de los estados, de esa institucionalidad llamada de democracia perfecta, me están diciendo que hable más despacio, de esa institucionalidad disfrazada de democracia perfecta, de doctrina burguesa que nos dice que es así como tiene que ser y no de otra manera. Esas respuestas que vienen de esos gobiernos llamados democráticos no son las respuestas que nosotros estamos esperando, porque son respuestas que no solucionan el problema. Son respuestas que siguen potenciando la desigualdad, que hoy vivimos. Entonces, ¿de dónde tienen que venir las respuestas? Yo, buscando responder esa pregunta, pensaba en la iglesia, que es el tema en la iglesia, y estoy hablando del cristianismo, que es el tema que nos convoca hoy esta tarde, y yo al mismo tiempo me preguntaba, ¿cómo se ve la iglesia? ¿Cómo se está viendo la iglesia cristiana ante este mundo de absurdos, de desconciertos, ante este mundo de crisis y historia? ¿Cómo se está posicionando la iglesia ante este mundo? ¿Qué respuesta ofrecemos desde el cristianismo para esta crisis? ¿Será que estamos construyendo y estamos sosteniendo nuestra fe de manera sólida ante un contexto tan adverso? Yo creo firmemente que, y lo digo con todo el respeto, soy una persona cristiana que milito en una iglesia, todos los domingos voy a la iglesia, es como yo digo que yo soy cristiano tradicional, voy los domingos a la iglesia, tengo una vida de iglesia, y a pesar de eso tengo que confesarle que yo creo firmemente que la iglesia cristiana no ha sabido responderle a estos tiempos. La reflexión teológica que hacemos no ha sabido responder a estos tiempos. La fe que a veces construimos comunitariamente no está sabiendo dar respuesta a las urgencias de estos tiempos, teniendo como referencia las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y digo Jesús el amigo, decía hoy por la mañana aquí en el curso presencial, Jesús el del camino. No Jesús el de los templos grandes ni el de los palacios. Jesús el del camino. Como les decía al principio, yo tengo algunas ideas que he venido rumiando, que he venido pensando en los últimos tiempos, que es lo que quiero compartirles. Por lo tanto, no voy a hacer una pala de un saber sistematizado ni nada por el estilo. Más bien creo que son provocaciones que buscan que nos incomodemos. Porque en este desconcierto nos hemos acostumbrado a estar cómodas y cómodos en esos lugares que son seguros. Entonces, estas provocaciones buscan que podamos sentirnos incómodos en la silla, ¿no? En la cadera donde estamos sentados. Hacer que nos movamos de esos espacios seguros, porque yo siento que en materia de reflexión y de pensamiento tenemos que dirigirnos hacia otro lugar. Y es al lugar de reflexionar desde la indignación, desde la inconformidad, desde esa molestia, para generar un mayor compromiso con la transformación. Entonces le propongo abordar algunos puntos sencillos sobre cómo yo
sostengo esta idea que les he comentado de la necesidad que la iglesia tiene de reinventarse, de recontextualizar su mirada. Como dice un gran escritor cubano, Alejo Carpentier, de volver a la semilla. Y aquí tenemos en un ejercicio que hicimos en el presencial, en la partida de la práctica, no podemos verla para los amigos y las amigas que están virtual, pero una de las devoluciones, hablando de ecojusticia, colocaba una semilla y hacía una espiral. O sea, es esa invitación de, también como dice la palabra, volver al primer amor, pero un amor que no es romántico, es un amor militante. Entonces esa es la idea. Solo aclarar que, bueno, hablo de cristianismo en el título que le puse, hay que nombrar las cosas y puse un título, pero voy a hablar de cristianismo, pero también voy a estar hablando de fe, de iglesia, son elementos que se conectan, no pido que vayamos a un análisis tan crítico de las categorías, ¿no? Sino que más bien entendamos la esencia de por dónde quiero moverme en esta presentación. Entonces, en esta necesidad de reinventarnos y de la disputa a la que está sometida nuestra fe por este contexto y la necesidad de decirnos algo como cristianas y cristianos, de decirle algo al cristianismo para reinventarse, yo creo que la primera idea tiene que estar en función de preguntarnos cuál es la iglesia que queremos. ¿Cuál es la iglesia que queremos? Y yo hago esta pregunta porque precisamente yo siento, ya les adelantaba, que deberíamos querer otra iglesia, no la iglesia. Deberíamos quererla y eso da las fuerzas para construir otro tipo de iglesia. Una iglesia que nazca a partir de la relación que debería darse entre algo que llamamos coherencia y testimonio y algo, yo decía también en la mañana, que aborda Paulo Freire desde su propuesta de la educación, la concepción de la educación popular, que es la praxis. Entonces, estos elementos, coherencia, testimonio y praxis para la liberación. Entonces, ya ahí hay un apellido, un sobrenombre para esa iglesia. Es una iglesia liberadora. Aquí hay una contradicción muy grande, yo siento, y lo digo con todo respeto, y la palabra mejor para definirla es la incoherencia, entonces, que vivimos hoy en día en nuestras comunidades eclesiales. No voy a decir una en particular, no voy a decir una en particular. Estoy hablando como fenómeno, como en sentido más general. Esa incoherencia. ¿Incoherencia en qué sentido? El cristianismo se ancla, se basa en valores supremos como muchas religiones, ¿no? Todas las religiones tienen valores que lo sostienen. Y nosotros decimos que son los valores del reino, ¿sí? Y decimos además que tenemos que vivir el reino por adelantado. Tenemos que dar testimonio de que ese reino es posible. Y los valores de ese reino tienen que ver precisamente con la justicia, con la compasión, con el amor, con la misericordia. Ahí podemos estar diciendo muchos valores, ¿no? Con la apuesta por la vida, por la defensa, en la defensa por la vida. Y cuando yo pienso en esos valores del reino, yo me vuelvo a preguntar, por eso hoy voy a hacerme y hacernos muchas preguntas. ¿A dónde fueron esos valores? Porque a veces no los encuentro. Y por eso hablo de incoherencia. Esa contradicción entre lo que yo digo y lo que yo no hago. O lo que hago que no es lo que digo. Un trabalengua, no sé en portugués ahí, ese atrapa palabras, ¿no? Ese juego. La iglesia tiene que pensarse hoy cómo materializa esos valores en estos tiempos que son de muerte. Y no quiero ser pesimista, no quiero ser irme no estoy hablando de
escatológicamente, no quería decir la palabra, pero no estoy hablando escatológicamente, no estoy pensando en el fin de los tiempos, no, estoy hablando metafóricamente, tiempos de muerte por todo esto que explicaba anteriormente con esta crisis global, esta crisis civilizatoria. La iglesia que necesitamos entonces, y que yo creo que deberíamos querer, es la que yo quiero, respeto al que no la quiera, ¿no? Pero es la que yo quiero, tiene que ser una iglesia que haga un compromiso por y para la vida. Entonces, la llave de lectura o la herramienta para construir la iglesia que quiero es precisamente la herramienta de por y para la vida, y una iglesia entonces que se asuma vida. Y esta es una afirmación que yo siento profunda, porque ¿cómo nos asumimos vida? Para asumirse vida tenemos que dar y tenemos que creer firmemente en esa vida. ¿Y qué tipo de vida? Hay valores del reino que dicen cómo es, y hay promesas también. Si leemos la Biblia con el respeto de los biblistas, no soy, desde por la mañana estoy recordando aquella frase de yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Todo esto me lleva a pensar en otra cosa. Entonces, para hablar de la iglesia que queremos, yo creo que tenemos que pensar en cuál sería la misión entonces de esa iglesia. Para construir esa iglesia que queremos, tenemos que hablar también en clave de misión. En función de la comprensión de la misión de la iglesia que tengamos, será la iglesia que podamos materializar y la iglesia que podamos vivir. Y yo recuerdo ahora a un pastor cubano, teólogo importantísimo de Cuba, de mi país, que se llama Sergio Arce. Los cubanos y las cubanas conocerán, me imagino que otras personas también, pastor presbiteriano de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba, que escribió un libro pequeñito pero muy, muy potente que se llama La misión de la Iglesia en una sociedad socialista. La misión de la Iglesia en una sociedad socialista. Y este fue un texto que escribió al principio del triunfo, en los primeros años del triunfo de la revolución, cuando las iglesias en Cuba se quedaron vacías porque muchos de los pastores y pastoras se fueron a los Estados Unidos, y él precisamente estaba fuera de Cuba estudiando en Estados Unidos y regresó a Cuba en ese momento. Y Sergio Arce nos recuerda en este libro, él afirmaba que la iglesia tiene que hablar proféticamente y que su misión debe ser efectiva. Que su misión debe ser efectiva. Lo cual implica, para que esa misión de la iglesia, y da cuenta de un tipo de iglesia, sea efectiva, tiene que ser una iglesia que repare las injusticias. Y esta es una afirmación también poderosa. Una iglesia que asuma su visión, su misión de manera efectiva y que sea capaz de reparar las injusticias. Esta es una afirmación entonces, yo siento, que llama a la acción, que llama al compromiso, que identifica un sujeto teológico importante que la teología de la liberación y las teologías contextuales han colocado durante la historia en el debate teológico, también en el análisis teológico, y que también asume el contexto histórico como algo importante. Porque la iglesia no puede vivir descontextualizada, no puede vivir de espaldas a la realidad, y por eso hoy también insistimos en aquellas iglesias de puertas abiertas, en el paradigma de las iglesias sin templos, las iglesias que encarnamos en nuestros cuerpos. Y recuerdo, voy a estar señalando eso, el comentario que nos hizo Angélica ayer cuando hablaba de que había leído eso, ¿no? Sobre
cómo Dios se manifiesta en nuestros cuerpos, por lo tanto somos Dios también, ¿verdad? Y somos diosas, ¿sí? Y en tanto somos dioses y diosas, también nuestros cuerpos son iglesia. Por lo tanto, es ese llamado al compromiso. Esto entonces quiere decir también que esa iglesia tiene que ser una iglesia que humanice la vida. Tiene que ser una iglesia humanizadora. No puede ser una iglesia que pierda la perspectiva en ese sentido. Tiene que ser una iglesia que entienda que en cada una y cada uno de nosotros está Dios, y como yo también decía por la mañana, nos hace entonces ser criaturas divinas, así como también todo lo que existe. Este teólogo cubano también, Sergio Arce, nos hacía en este libro, hace algunas preguntas que me parecen muy interesantes cuando habla de esa misión de la iglesia. Y él decía, ¿qué tiene la iglesia para decir? Y yo pregunto entonces, ¿qué tiene la iglesia para decir en estos tiempos en los que estamos viviendo hoy? A eso yo le añadiría, no solamente decir, sino ¿qué tiene que hacer la iglesia en estos tiempos? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Dónde lo debe hacer? ¿Con quién y para quiénes y para qué debe hacer eso la iglesia? Y por lo tanto, deberíamos preguntarnos qué es lo que no está haciendo, ¿no? ¿Cómo seguimos en esa burbuja, a veces siento yo, ¿no? De una rutina, de concentrarnos en cosas que a veces olvidan lo esencial. Yo creo que la misión de la iglesia y por lo tanto esa iglesia que queremos no puede resumirse a la evangelización. No puede ser solo tener la Biblia debajo del brazo con la única intención de predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. La iglesia no puede hacer solo eso. Sí, yo creo que tenemos que predicar la buena noticia. Estoy, por supuesto, de acuerdo con eso. Pero es que los desafíos de este tiempo no nos permite quedarnos tranquilos. No permite quedarnos solamente con los brazos así y la Biblia aquí. No podemos estar conformes. No podemos aceptar la desgracia como algo normal, como algo naturalizado. Y vuelvo a Sergio, porque dijo que tenemos que liberarnos de los enajenamientos espirituales y morales para prestar más interés al bienestar social. Yo pienso que tenemos que liberarnos de las ataduras, de las doctrinas que nos hacen esclavas y esclavos y pensar un poco más en ese bienestar social. Y hablando de ídolos, es muy interesante porque también este teólogo alertaba sobre la pobreza pastoral. Cómo nuestra iglesia hoy en día vive en esa dinámica de esa pobreza pastoral, que es aquella que no permite comprometernos con el pueblo. O sea, yo hablo para el pueblo, proclamo la buena noticia, pero no hay un verdadero compromiso muchas veces con ese pueblo que está sufriendo. Por lo tanto, la práctica del amor tiene que garantizar la eficacia de la justicia. O sea, es una iglesia que tenga una práctica del amor como garantía y eficacia de la justicia, porque la esperanza no puede, como yo decía al principio en el poema, que no nos perdonen la esperanza. La esperanza no puede ser traducida como una resignación conformista. Como, bueno, si todo está mal, ya no puedo hacer nada, es normal que exista esta desigualdad, pero bueno, tenemos la esperanza en que Cristo vendrá, en que me salvaré, y es como una conformidad que nos va dejando en esa pasividad, en esa inercia que no permite generar un cambio.
Yo pienso, por fe, cuando el cantor dijo, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Un canto muy querido, que nos gusta mucho, que cantamos en la mística de inicio, aquí en el curso presencial. Y eso le da vida a la esperanza. Una esperanza que es praxis, que tiene que traducirse en praxis, no en resignación. Entonces, necesitamos una iglesia reinventada. Vamos a reescribir la iglesia que queremos y vamos a hacerla posible, que se parezca verdaderamente a nosotros. Necesitamos reinventar esos espacios comunitarios en los que estamos, porque quiero insistir que hablo en la iglesia no solamente en su dimensión jerárquica e institucional, también en su dimensión comunitaria, porque la vida nos lleva y la dominación a reproducir todo eso que yo acabo de mencionar. Entonces, yo creo que Jesús, con su pedagogía y sus enseñanzas, nos vuelve a colocar el desafío de parar, de poder abrir los ojos nuevamente y de buscar el deseo de reinventarnos como iglesia comunidad. Una iglesia comunidad que luche para que no nos sigan cambiando la terquedad por la resignación. Yo no quiero resignarme a aceptar toda esta crisis que está pasando. Yo quiero que Dios me siga dando el don de la terquedad para resistirme a eso. Una iglesia, además, que no quiera cambiar la denuncia por el silencio. Tiene que ser una iglesia que hable, una iglesia que no calle. Yo me pregunto muchísimo hoy en día, ¿qué dice la iglesia cristiana de la matanza y el genocidio en Palestina y en la Franja de Gaza? ¿Cómo se puede sentir a Dios y cómo podemos ser seguidores de Jesús quedándonos en silencio y que no se nos estremezca las entrañas con lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando en Palestina? Pero también lo que pasa en nuestros pueblos, lo que pasa en el sur global, lo que pasa en África, en esos países de Asia que también son víctimas de colonización por países poderosos. Yo quiero que nos reinventemos en una iglesia que no permita, y yo lo decía hoy por la mañana, que nos roben al Jesús de la historia, al Jesús del amigo, para imponernos un Jesús que sea intocable, que no sea accesible, que no esté al alcance de nuestra mano. Yo no quiero una iglesia que crea en ese Jesús. Yo quiero una iglesia, comunidad, que es la que defiendo, que realmente pueda proclamar a Jesús, como decía, el del camino. Entonces, como segundo punto, si ya estoy pensando cuál es la iglesia que quiero, cómo debería asumir esa misión, me vino a la mente también cuál es la reflexión teológica y cómo es la lectura de la Biblia que hacemos, que estamos haciendo hoy también, ¿no? Que estamos haciendo hoy. Hace un tiempo leí un libro que explicaba el por qué la teología de la liberación no había muerto, y que explicaba el por qué la lectura popular de la Biblia no había muerto, ¿no? Y yo leía: mientras sigan existiendo personas marginadas, mientras siga existiendo pobreza, mientras siga existiendo muerte, mientras siga existiendo discriminación, mientras que la dominación de ricos y poderosos sobre estas grandes mayorías oprimidas sea la regla de organizar la vida moderna, la lectura popular de la Biblia, la reflexión teológica que hagamos no está muerta. Alcanza más sentido y alcanza más fuerza porque precisamente mira el contexto. Y en estos días hablaba con Talita,
querida amiga que está también aquí en el curso, que forma parte de CEVI en Minas Gerais, y me explicaba la experiencia que están teniendo de trabajar con personas del pueblo para acercarse a la Biblia de otra manera. Nuestra reflexión teológica no es privativa de los teólogos y teólogas, que lo hacemos todo porque la experiencia de fe de nuestra vida cotidiana es una experiencia teológica para compartir, ¿no? Esa reflexión teológica y la manera de acercarnos a la Biblia nos tienen que conducir a las liberaciones. Y ahora hablo en plural. Hablo las liberaciones porque son muchas las opresiones. Entonces nos tienen que conducir esa manera de leer la Biblia y de pensar a Dios en nuestras vidas, nos tienen que conducir a esas liberaciones, a las liberaciones de estos cuerpos, de estas iglesias cuerpos, de este Jesús que se encarna. Y tenemos que cuestionar, yo siento, esa complicidad histórica que han tenido algunas estructuras eclesiales con sistemas económicos que son depredadores. Porque históricamente muchas estructuras eclesiales se han puesto del lado de la dominación. Han conspirado con y para la dominación. Entonces, nosotros tenemos que cuestionar eso en nuestro anhelo de transformación, de disputa de nuestra fe y de la lucha por una vida digna. Esto se traduce en un evangelio de denuncia, en un evangelio de compromiso, en un evangelio que nos ayude a remover los cimientos de los privilegios. Y también, por supuesto, una reflexión teológica y una manera de acercarnos a la Biblia que nos coloque en clave de hacer una lectura desde la visión decolonial, ¿sí? Una lectura ecofeminista, una lectura antirracista, una lectura anti-homofóbica, anti-misógena, o sea, una lectura que, por eso decía, que nos libere, ¿no? Y traigo el tema de lo decolonial precisamente por eso. Una reflexión teológica y lectura, yo decía esta palabra mucho en estos días, interseccional, ¿sí? Que nos permita entender la dimensión de la complejidad de la vida que nos atraviesa, de la vida, de los tiempos que estamos viviendo y de cómo la divinidad nos habla en estos tiempos para construir espacios que sean seguros, que sean de liberaciones para todas y para todos, donde las puertas como Betania se abren para todo el mundo. Un tercer punto, por supuesto, y estando en un curso de ecojusticia, tiene que ver con la lectura que hagamos también, ¿no? Cómo esa iglesia se posiciona y analiza el tema de la ecojusticia. Y hemos hablado, hoy hablamos mucho en la mañana también de eso. Y tiene que ver con el análisis que hicimos en el partir de la práctica, ¿no? Ahí hemos hablado de esas relaciones de dominación que tenemos los seres humanos con todo lo creado, ¿no? Que no nos entendemos como parte de lo creado, sino que nos entendemos como dueños y como dueñas de lo creado. Y teológicamente, sin embargo, decimos que tenemos la responsabilidad de cuidar lo creado, no de poseerlo. O sea, no es una relación de posesión, sino es una relación de cuidado, porque lo creado, esa casa común, es la casa donde habitamos. Y yo decía hoy por la mañana que el ecocidio que esta sociedad moderna está cometiendo, esa muerte de la naturaleza, del medio ambiente, del regalo divino que los dioses nos han hecho, vamos a ponerlo en plural, aunque estamos hablando de cristianismo, pero que todo Dios en todos sus nombres y expresiones nos ha dado,
no es para establecer una relación de mercadotecnia, de consumo y de posesión desde la ideología del mercado y de la acumulación y de la extracción. Es una relación armónica, porque Dios nos dio el regalo de también ser co-creadores de esta creación, ¿sí? También somos co-creadores y somos co-creadoras de esta casa. Y tenemos el deber de cuidarla, de ponerla más linda, de protegerla, de sanarla cuando enferme, porque sanar lo creado es sanarnos a nosotras y a nosotros también, porque formamos parte de ese ciclo de la vida que es semilla y que en algún momento volverá a ser semilla para volver a dar vida. Y ese es el ciclo también de la vida de Jesús, y fue lo que nos representó con su resurrección también, ¿no? Me gusta pensar en la resurrección de Jesús como un viaje a la semilla, como volver a ser semilla para volver a nacer y dar vida. Entonces, no es una relación de dominación, no es una comprensión antropocéntrica radical, así como la defendemos y que persiste. Tampoco es una comprensión que nos haga a demeritar lo terrenal. Estamos acostumbrados a escuchar que el mundo es malo y a separarnos del mundo, ¿no? Como si el mundo no es lo que fue creado, ese oikos habitado, esa casa común, ¿verdad? Como si el mundo no fuera eso. Y además potenciamos, y desde muchas iglesias cristianas se justifica determinadas prácticas completamente antiecológicas, ¿sí? Entonces, el consumismo, el extractivismo, la falta de liderazgos que alcen la voz en favor del cuidado de la creación, y también el individualismo que se genera desde nuestros púlpitos, desde nuestras prédicas, son prácticas que tenemos que asumir como antiecológicas. El cuarto punto, creo que tengo hasta las 3:30, ¿verdad? Era hasta las 3:30. Aunque me regalaron, yo regalé unos minuticos al principio, voy a cogerme 5 minutos, a regalarme 5 minuticos después y ya terminamos. El cuarto puntico, rápido, y yo creo que es muy importante para estas ideas que yo he venido pensando, de esta reinvención, de estas otras miradas a nuestras maneras de ser iglesia, tiene que ver con lo político como fundamento de nuestra fe y como fundamento de la iglesia. Siempre también hemos escuchado que la política está fuera de la iglesia, ¿no? En la iglesia, yo siempre escuché decir que en la iglesia no se habla de política. No se puede hablar de política, porque eso es una cosa mala. Y yo siento que afirmar eso es reducir la esencia de nuestra fe. Porque nosotros estamos llamados a tener una fe desde una militancia política también. Y esa fue una de las enseñanzas que nos dio Jesús. Además de que yo creo firmemente de que nadie es apolítico, ¿no? O sea, nuestra conducta de vida constantemente se manifiesta en el orden de lo político. A mí me gusta incluso pensar que el simple hecho de amar, el acto del amor como valor del reino, es un acto político. Es un desafío político. Y eso puede parecer herético, ¿no? Si lo digo en otros espacios me dicen que es una herejía. Pero la osadía de poder amar tal cual Jesús nos enseñó es un hecho eminentemente político. Y es que voy más allá.
yo siento que Dios en sí mismo, en su esencia inexplicable, Dios en sí mismo es un hecho político. Dicho de otra manera, y esto tiene que ver con algo que escribí en mi trabajo para unos artículos teológicos que vamos a publicar en el Centro Martin Luther King. Cuando salga la revista, prometo compartirla. Y a mí me gusta, en esa cosa de un día en la noche pensar cosas y pensar en lo que uno cree y en lo que uno no cree, empecé a escribir algunas cosas. Y yo decía del por qué yo siento que Dios es un hecho político en sí mismo. Y lo pensaba así, dicho de otra manera, las construcciones que nos hacemos son políticas. Y hoy hablábamos de las imágenes de Dios en la mañana como categoría importante. ¿Y por qué yo pienso que esas construcciones son políticas? Por cuanto son construcciones que se sustentan, incluso involuntariamente, aunque pensemos que no, en ideologías. Son construcciones también que defienden determinadas estructuras, ya sean más emancipadoras o menos, pero defienden una estructura, estructuran la vida también al mismo tiempo. Yo siento que esas construcciones de Dios también son políticas porque configuran relaciones sociales. Se van moldeando las maneras en la que nos vamos relacionando, y eso tiene condicionamiento y tiene consecuencias al mismo tiempo. A veces tenemos configuraciones de Dios que privilegian a algunas personas y a otras no. A veces tenemos configuraciones de Dios que reafirman modelos económicos y políticos que generan desigualdad. Yo siempre recuerdo en Cuba, para los hermanos y las hermanas que no son, siempre me llamaba mucho la atención que si algún ministro, ministra, pastor, pastora, algún laico, alguna persona en una predicación, en el púlpito, hablaba algo de socialismo en la iglesia, se decía que eso es malo porque en la iglesia no se hablaba de política. Pero si alguien hablaba defendiendo el sueño americano, por ejemplo, eso sí es bueno, porque tiene que ver con esas aspiraciones de vida, ¿no? Y por lo tanto eso es una cosa de Dios. ¿Acaso eso también no es un posicionamiento político? Y eso da cuenta de una imagen de Dios también. Eso da cuenta de una configuración de Dios. Yo quiero pensar que nuestra fe y nuestra militancia de fe en nuestras comunidades necesitan un soporte político, porque como hecho político es importante que lo asumamos así. Y hablando de política, yo creo que hay que hablar también de economía. Y hoy por la mañana hacíamos algunos ejercicios para las personas del virtual que abordábamos esos temas relacionados con la defensa de la vida, con el tema de la ecojusticia. Eran cosas que veíamos hoy en la mañana. Y buscábamos relaciones entre muchas categorías, ¿no? Para entender que no hay nada separado, sino que todo está interconectado. Y esa iglesia en la que deberíamos convertirnos y que deberíamos reinventar, también tiene que hablar de economía, ¿no? Es difícil a veces separar lo político de lo económico, pero también tiene que hablar de economía. ¿Qué relación existe entre religión y economía? ¿Qué relación existe entre cristianismo y economía? ¿Qué relación existe entre fe y economía? Bueno, en un mundo mediado por una ideología de mercado, en un mundo mercantilizado, yo creo que evidentemente la reflexión teológica que hagamos y la manera de acercarnos a la Biblia tiene que también partir de un
análisis y un presupuesto económico también, de cómo estamos asumiendo esa relación y cómo eso dialoga con nuestra fe. Yo pensaba que el cristianismo, y a veces siento que es algo minoritario, que no es la generalidad, tiene la obligación de cuestionar los valores del mercado, porque los valores del mercado son valores que se han confundido con los valores del reino. Y ya hoy en día pudiera parecer que en vez de en una iglesia estamos en una bolsa de valores en Wall Street, ¿no? O en la bolsa de valores aquí en la Avenida Paulista. No logramos a veces diferenciar. La iglesia tiene que cuestionar esos valores del mercado. La iglesia tiene que cuestionar las lógicas del mercado y las consecuencias que traen para esta humanidad, que traen para la naturaleza, que traen para la casa común. La iglesia tiene que pensar eso, sí, tiene que hablar de eso, porque eso es un posicionamiento político también. La iglesia no puede comulgar, el cristianismo no puede comulgar con la competitividad que hace aplastar a unas personas para que otras avancen, que les da vida a uno, pero para dar vida a uno necesita la muerte de otros. La iglesia no puede comulgar con eso, la iglesia no puede comulgar con eficiencia. Yo decía hoy con la eficiencia como valor del mercado. Yo decía hoy que a veces tenemos iglesias que son en más empresas que las mismas empresas capitalistas. A veces tenemos iglesias que lo único que se habla es de dinero y de las finanzas y de la rentabilidad y de las inversiones. Y yo pienso en Jesús, y también lo decía hoy por la mañana, y yo pienso en Jesús cuando dijo, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo donde hay guerra, donde hay muerte, donde hay riquezas para uno y para otros no. Yo pienso en Jesús que entró en el burrito y lo esperaban con grandes vítores porque venía un rey. La iglesia tiene que cuestionarse los reyes y las reinas de hoy en día. Los reyes y las reinas que la misma iglesia construye y que la misma iglesia legitima. La iglesia tiene que cuestionar la desigualdad que generan los valores del mercado, la exclusión, la destrucción ambiental, ese ecocidio que está generando también esa ideología del mercado. Esos valores no son los valores del reino a los que nosotros fuimos llamados a construir. Y por lo tanto, yo me atrevería a afirmar, hay una frase, al menos en Cuba, que dice que usted no puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo, ¿no? No estoy hablando de diablo metafóricamente, no quiero hacer un análisis ahora de la categoría diablo, porque no es necesario. El diablo como metáfora, ¿no? Como representación de lo malo, nada más. Estoy hablándolo así. Entonces no podemos servir a Dios y al mercado al mismo tiempo. Es antagónico. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios antagónico a las lógicas del mercado, por lo tanto no pueden ser servidos, no pueden ser adorados al mismo tiempo. ¿Dónde está la alternativa al modelo neoliberal, la alternativa a la acumulación y a la explotación de este modelo neoliberal que la iglesia que necesitamos tiene que construir desde su reflexión teológica, desde su manera de vivir la Biblia, de ser iglesia, de asumir su misión, que por eso hablaba ahorita? Y ahora pienso en este famoso teólogo brasileño, Hugo Asman, cuando realmente hablaba de la religión como mercado, o del mercado como religión, ¿sí? Y hablaba de ese vínculo del mercado capitalista como un proceso de fetichización religiosa, ¿no? En el que decía, el sistema adquiere carácter de lo sagrado y además es incuestionable. Y fíjense que es muy interesante, porque nosotros hablamos en la iglesia de lo sagrado.
y también muchas veces defendemos la incuestionabilidad de nuestras doctrinas y de nuestros fundamentos. O sea, es como ese temor, como yo decía, a movernos de esa zona de confort. Y también menciono a otro teólogo importante, a Franz Hinkelamer. Tengo un libro de él por acá, yo lo puse, está en el Drive, 2 materiales de Franz Hinkelamer que están muy buenos y que hablan sobre todo este tema de la economía, el mercado y la religión. Y Franz Hinkelamer decía que necesitamos una sociedad justa y ecológica, decía. Pero ¿cómo logramos tener esa sociedad justa y económica? Y apuntaba a 3 elementos. Primero, priorizar la reproducción de la vida por encima del crecimiento económico, ¿no? Y eso cambia la lógica. Y cómo nosotros defendemos desde nuestra fe una reproducción de la vida que sea digna y no una acumulación de riquezas y no un exceso de consumo y de crecimiento económico. También hablaba de superar esa lógica de exclusión del capitalismo, porque es un sistema sectario que necesita la exclusión, porque siempre va a hacer falta que alguien pobre trabaje mucho, mucho, mucho para que alguien rico no trabaje y tenga mucha riqueza. Entonces, esa es como una esencia importante del sistema capitalista. Y nosotros, decía Franz Hinkelamer, tenemos que rebasar eso. Y en tercer punto, él decía, y a mí me parece súper importante, recuperar el valor ético de las religiones en la crítica a ese sistema capitalista. Yo siento que el cristianismo tiene que recuperar su valor ético, pero desde la ética de Jesús, para denunciar y combatir y criticar a ese sistema deshumanizante, ese sistema que nos excluye. Para finalizar, yo siento que las respuestas que demos a todo esto, a ese sueño al que les estoy invitando, a esa utopía. No sé si recuerdan a Galeano cuando dijo que para qué sirve la utopía, y Galeano dijo, la utopía sirve para caminar, ¿no? Es ese sueño que nos hace seguir avanzando, a ese sueño que los estoy invitando, necesita respuestas que sean integrales. Y por lo tanto, nuestros análisis teológicos, nuestra experiencia de fe tiene que partir de una visión integral que combine lo ético, que combine la espiritualidad, que nos conduzca a una praxis para las liberaciones que tanto nosotros necesitamos. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas de pensarnos cómo podemos construir un mundo mejor y cómo podemos pensarnos también un mundo mejor desde una iglesia que necesita reinventarse, que necesita saber leer los tiempos y que necesita ser testimonio, pero testimonio de otra manera, ¿no? Dando cuenta de esos valores del reino que se nos han legado, que se nos ha dicho. Yo lo dejaría por ahí, me pasé 10 minutos. 10 minutinhos. Muchas gracias, Loyet. En este momento, entonces, vamos a dejar en abierto para quien quiera hacer un comentario o alguna pregunta. Les explico cómo funcionar. Los que están aquí en lo virtual pueden o escribir en el chat o alzar la mano y vamos a empezar con los que están en el virtual. Después, los que están en el presencial van también a alzar la mano, esperar hasta que llegue el micrófono hasta cada uno de ustedes y desde ahí pueden hacer su pregunta, ¿sí? Pero empezamos en lo virtual y si alguien quiere hablar o comentar algo en el chat, por ahora voy leyendo algunos de los comentarios que mientras Loyet hablaba, Marietica dijo,
sobre una experiencia que tuvo en una presencia donde justamente hablaba sobre cristianismo, esperanza y paz, si es una utopía posible, y la importancia de regresar a la persona de Jesús como el camino. Joandris resonó una pregunta que Loyet hizo sobre cuál es la iglesia que queremos, iglesia que tenga la genial coherencia entre pensar, decir y hacer desde la práctica liberadora. Y ahora al final también Kessia, provocada pelo Loyet, falou sobre um cristianismo radical que volta às suas raízes. O Joandres agora também sobre o amor eficaz desde a fé cotidiana de hacer y renacer. Y Verónica nos envía una pregunta. Gracias por subrayar el fundamento político de la iglesia. Tal como dejó ayer Angélica, ¿a quién invito para la mesa? Y muchas gracias, Loyet. Nubes te agradece también. ¿Alguien quiere hacer una pregunta abriendo el micrófono? ¿Alguien quer levantar a mão para falar abrindo o áudio? E também muitos saludos da América Latina, do Brasil, de Moçambique. Então, no virtual, Ana Belén, adelante. Gracias. Nuevamente agradecer la compartida, muy clara, muy firme y concreta. Solamente cuando el compañero hacía alusión al fenómeno del absurdo y el desconcierto, me atrevo a sumar al fenómeno de la crueldad, que es regocijarse en el dolor del pueblo, ¿no? Que creo que también es una de las características que estamos viviendo desde los gobiernos que tenemos la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, intentando hacer ahora en este momento una pequeña hilación con lo que venimos compartiendo. En el primer encuentro Priscila nos invitaba a despertar la capacidad de la imaginación, de imaginar, ¿no? Ante la realidad que estamos viviendo. Ayer la compañera nos invitaba a prestar atención a la fetichizar la espiritualidad, que es un poco también lo que nos hablaba recién el compañero. Y creo que también tiene que ver con lo que él nos decía recién y nos invitaba ayer también la compañera Angélica, esta iglesia encarnada en el Kairos, ¿no? Cómo atender al estar presente el hoy, el paso de Dios Padre Madre en el hoy, de las luchas y las organizaciones del pueblo, ¿no? Una iglesia encarnada en el hoy. Y termino con una pequeña experiencia que nos está doliendo ahora, una nueva. Mañana llega el presidente de la Nación, aquí, Milei, a nuestra provincia, la primera visita que hace, y va a visitar una iglesia que se llama Portal del Cielo, y cuyo máximo líder es el apóstol Alonso, que es la mano derecha de Trump. Y bueno, ahí se están tejiendo varias lógicas y también justamente estamos ahora en disputa de qué posición tomar como comunidad eclesial y qué posición tomar desde las sociedades. Así que esto que el compañero acabó de compartir da pistas y como una experiencia en contexto de que estamos viviendo también en esto de la disputa de la fe por la vida, en la vida digna frente a estos modelos tan crueles que estamos viviendo.
Así que eso nomás, gracias. Graças, Ana Belén. E Marília também levantou a mão. E só para a gente lembrar, né, manter nossos comentários sucintos para dar tempo da gente fazer a rodada aqui no presencial também. E depois o Loier responder. Pode falar, Marília. A proposta do nosso encontro é uma interlocução interreligiosa. E a minha pergunta é se há um movimento da igreja cristã com as outras igrejas a respeito da desconstrução deste modelo de igrejas presentes que se dobram ao poder. É essa a minha pergunta. Obrigada, Marília. Loier, ¿quieres ya responder estas o hacemos la ronda también de lo presencial? Ok. Entonces, ahora vamos a lo presencial. ¿Alguém, alguma pergunta, algum comentário? Muito bem, então, espere o micrófono. Alza la mano para que también, porque estamos con las cámaras, para que te vean en lo virtual también. Espera solo un chiquito. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ahí va. Mercedes Morri de Cuba. Espacio. Quiero agradecer a Loier estas palabras que ha compartido con nosotros, la manera en la que nos ha movilizado el pensamiento. Considero que son palabras muy inspiradoras, desafiantes y motivadoras también. Me gustaría saber si pudiéramos tener acceso, porque a mí me caló. Vivo todo eso porque trabajo precisamente en un área de ecología, trabajo con comunidades eclesiales y el material es muy útil. Y el material es muy útil, considero, para compartirlo y para multiplicarlo. Para que de una manera en la que él nos ha hecho pensar toda esta información también por el corazón, nosotros podamos hacerlo con personas de comunidades eclesiales allá en Cuba. Y me gustaría saber si podemos tener acceso al material escrito o al video para poderlo compartir con otras personas. Gracias, Mercedes. Allí. Más trabajo. Adi, levante a mão para que a câmera te acompanhe. Ah, já chegou. Pode começar. Então, Adir, aqui de Brasil, Santa Catarina, né? Então, gratidão a Loier, né? Que nos habla, não é uma pergunta, mas é um comentário daquilo que você nos traz presente, nos habla claramente, né? Se não nos deixa dúvida do que temos que fazer. Você nos disse que nós outros, cristãos, igreja, não estamos sabendo dar a resposta à realidade que estamos vivendo, né? Precisamos recriar o nosso olhar e redescobrir, ou seja, tomar consciência de quem é o nosso inimigo. Porque nós outros, enquanto cristianos, como igreja, vivemos peleando muitas vezes com nossos próprios irmãos das igrejas pentecostais, de matriz afro e assim por diante. E temos que ter presente que o nosso grande inimigo é a burguesia, o capitalismo, o sistema que mata e que tira a vida, né? Nós outros aqui em Brasília estamos mirando, percebendo, por exemplo, que o nosso Congresso Nacional são todos representantes da burguesia, dos ascendeiros e assim por diante, né? São inimigos do povo, né? Assim, e precisamos ser uma igreja liberadora que ajude a nos encontrar como irmãos e lutar pela vida. Então, essa é a grande missão, né? E você falava assim, e nós outros acá em Brasil,
Muchas veces cuando hablamos de la cuestión de los derechos del pueblo, solo habla que nosotros estamos hablando de la política y no se puede. ¿No? Y usted hablaba que si nosotros asumirmos de fato la misión que Jesús nos trae, el amor que Él quiere, es político. Entonces, precisamos então uma igreja que de fato assume a defesa da vida e ser uma igreja liberadora. Graças. Obrigada, Di. Mais alguém? Última chance? Então, Angélica. E daí, com a Angélica, a gente fecha e volta para o Loyet. Primero, muchas gracias por todo compartir las provocaciones y también me sumo a que Marília nos provoca. Cuando hablabas de Biblia, de Jesús, recordé la historia de Jesús con la mujer samaritana. Y que ahí hubo un diálogo interreligioso. Entonces, a partir también de todas essas provocaciones, qual é o papel das igrejas cristianas em el diálogo interfé que vimos ayer e estamos construindo esse caminho, e como podemos ter mais intencionalidade enquanto missão também dialogar das igrejas. Graças. Obrigada, Angélica. Loyet. Se escucha, ¿verdad? Creo que encendí, sí encendí. Sí, se escucha. Bueno, gracias por los comentarios, gracias por prestarme atención. Yo sé que este horario de la tarde cansa, como dicen ustedes en Brasil, que nos da un poco de sueño. Pero bueno, gracias de verdad por escucharme. Y gracias por los comentarios, a las personas que están en el grupo virtual también, por prestarme atención, por sus reacciones y sus comentarios también. Con este tema del diálogo interfe, del diálogo interreligioso que coloca Marília y Angélica, primeramente yo quería decir que yo no tengo conocimiento, porque la realidad cubana, o sea, nuestra realidad cubana mediada por nuestra insularidad, o sea, al ser una isla, nos desconecta mucho, ¿no? Con los otros países, porque la movilidad se hace compleja, entonces no siempre tenemos la oportunidad de disfrutar otras experiencias, de acercarnos a otros saberes, ¿no? Aunque ahora la virtualidad sí lo está promoviendo. Entonces yo, honestamente, no soy un estudioso de este tema de diálogo interreligioso y diálogo interfe, y tampoco tengo mucho conocimiento fuera de Cuba, ¿no? Dentro de Cuba hay algunas plataformas, algunos espacios donde se han promovido este tipo de diálogos. Ahora, yo honestamente siento que son espacios que más bien reproducen las cosas que Angélica nos decía ayer. O sea, yo te invito, tú me invitas, nos escuchamos, llegamos, nos hacemos la foto, pero un proceso de construcción colectiva, de ánimo, de intentar conocernos de verdad para respetarnos más y poder articularnos. Yo no siento que eso, al menos en Cuba, sea una cosa así fuerte, ¿no? Hay cruzamientos entre religiones, eso sí. Las religiones, por ejemplo, de origen africano, las religiones cubanas de origen africano, y me imagino que en Brasil igual, tienen cruzamientos, ¿no? Usted puede practicar una religión de origen africano y tener que hacer determinados ritos de la otra religión y así. Y de estas religiones con la religión católica, ¿no? También, igual que aquí en Brasil. Pero desde este punto de vista, sí, yo creo que el mundo cristiano en Cuba se mueve más hacia sí mismo. O sea, los encuentros se dan más entre la misma religión cristiana, las diferentes denominaciones, y las diferentes denominaciones también en dependencia de la tendencia política, ¿no? O sea, aquellas denominaciones que son más progresistas, les resulta muy difícil poder encontrarse con
denominaciones cristianas que tienen una visión más fundamentalista, ¿no? O sea, es muy difícil lograr ese ecumenismo, incluso hasta eso es complicado. O sea, que yo realmente no creo que, y desconozco de América Latina, honestamente. En el caso de Cuba, sí, no hay una experiencia así. Es más un diálogo interreligioso porque es más en clave institucional y a veces respondiendo a determinados protocolos de que es necesario hacer esas cosas, pero no creo que sea algo como lo estamos defendiendo. Ahora, la pregunta evangélica, yo sí creo que esta iglesia a la que estoy invitando que repensemos, por supuesto, para que sea una iglesia de este tipo, tiene que ser una iglesia abierta al diálogo interfe y una iglesia abierta al diálogo interreligioso. Eso está claro, por supuesto. Pero yo siento que incluso para llegar ahí, tendría que hacer el cristianismo un análisis del mismo cristianismo en clave de una perspectiva interreligiosa. ¿Cuántos símbolos tenemos que son adquiridos de otras religiones? ¿Cuántos rituales, cuántos acciones, hechos litúrgicos, cuántas liturgias, momentos litúrgicos tenemos que en los cuales hemos bebido de otras tradiciones? Eso es para empezar con la Navidad, que todo el mundo sabe que no es una fiesta cristiana, ¿no? Eso bueno, el que no lo sepa deberíamos decírselo, porque eso es una cosa ya que de cristianismo no tiene nada, y sin embargo termina siendo el hecho más importante del cristianismo, el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero es una fiesta pagana, es una fiesta pagana. Si vamos a los estudios, si hacemos estudios exegéticos de la Biblia, nos damos cuenta que muchos pasajes, historias de la Biblia, tienen un trasfondo en otras de las religiones de aquel tiempo, que incluso hacen alusión a otros dioses también, que nosotros asumimos como un hecho cristiano, ¿no? Entonces yo creo que, y ahí vuelvo a ser un poco riguroso, y me perdonan los que somos cristianos, porque yo soy cristiano, vuelvo a insistir, por eso hablo así. Yo creo que deberíamos ser menos autosuficientes, deberíamos ser más modestos, deberíamos tener una apertura a nutrirnos de los saberes de otras religiones, porque no hay ninguna religión pura. La de nosotros tampoco. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil decir que la pura es la nuestra y que las otras bebieron del cristianismo. Eso es muy fácil decirlo, ¿no? Bueno, déjame dejarlo así para no herir susceptibilidades. Este momento no es de este momento no es de enfrentarnos entre nosotros, es de estar unidas y unidos. Entonces no voy a llegar ahí. Pero, ¿qué religión es pura? Lo que pasa es que la impureza es una categoría teológica importante para el cristianismo. Y si usted es impuro, no es salvo. Y ahí estoy volviendo a la reflexión teológica, que no voy a volver porque ya terminé la fala, ¿no? Estoy respondiendo. Pero fíjense cómo una cosa se conecta con la otra. Entonces yo creo que incluso deberíamos prepararnos para ese diálogo interreligioso, porque no estamos preparados para el diálogo interreligioso. Y Angélica ya lo decía ayer, no voy a repetir eso. Usted no puede llegar a un lugar pensando que lo que va a ocurrir allí es una obra del diablo. Ese es el primer error. Bueno, el primer error es entender o que creamos que el diablo existe, pero tampoco me voy a meter ahí, ¿ya? Deberíamos también pensar qué hay detrás de la comprensión del diablo y cómo eso ha sido un mecanismo para dominarnos en el cristianismo también. Pero tampoco voy a llegar ahí, no se preocupen, pero es importante colocarlo, ¿no? Como un elemento que nos ayude a entender que la pureza tampoco existe. Es un amigo que siempre dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, nunca somos ni 100% puros ni 100% impuros, ¿no? Entonces, vamos, yo creo, a ser más humildes como cristianas y cristianos. Vamos a beber de la riqueza que hay en otras religiones, de la belleza que hay, que en todo caso lo que va a hacer es enriquecer nuestra espiritualidad. No va a hacer que la perdamos.
va a enriquecerla. Ahora, en el caso de la radicalidad, yo estoy completamente de acuerdo que esta tiene que ser una apuesta, decía en el grupo, de un cristianismo radical que vuelva a sus raíces, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo, o sea, ha sido como un principio que siempre está en mi mente. Yo siento que sí tenemos que ser radicales, que no es ser fundamentalistas, que son cosas diferentes, ¿no? Cuando hablo de la radicalidad, hablo de la radicalidad en el campo de los valores, de lo que éticamente yo defiendo y que está amparado en una praxis para las liberaciones. Entonces, nosotros tenemos que ser radicalmente libres. Así sí. Entonces, nuestro cristianismo tiene que ser radical con esas esencias. Tiene que ser radical con esas esencias. Yo siento que pensar incluso la sociedad desde la fe, pensando en esta radicalidad, es también que nosotros pensemos críticamente en determinadas dicotomías, en determinadas categorías que se enfrentan, que pueden generar opresiones o pueden generar liberaciones. Y entonces esa radicalidad tiene que llevar a analizar ese enfrentamiento entre la vida y la muerte, entre la liberación y la opresión, entre la inclusión y la discriminación, ¿sí? Entre lo que da vida y lo que nos va matando poco a poco. Y eso hace que esa radicalidad, yo creo que sustenta, la radicalidad está sustentada en que nuestra fe tiene que ser una fe ideológica. No puede ser una fe vana. Y eso es ser radical también. No es una fe vacía. Disculpen la palabra, pero no es una fe tonta. No es una fe tonta. No es eso. Qué bueno. A mí me gusta levantar la mano y yo lloro y me emociono. Qué bueno. Eso también es radical porque está brotando del alma, ¿no? Pero no puede ser una fe superficial. No puede ser una fe superficial. Es una fe ideológica, porque aunque pareciera que no, tiene que ser una fe que dé cuenta de esa expresión política que es la vida. Eso no tiene otro camino. Ahora, ¿a quién invitamos a la mesa, querida Verónica? Yo creo que también antes de preguntarnos a quién invitamos a la mesa, hoy lo decía por la mañana, tendríamos que también preguntarnos qué significa la mesa para nosotros. Si la mesa es una mesa compartida, está muy bien. Ahora, si la mesa es una mesa de privilegios, entonces a esa mesa yo no quiero invitar a nadie. Esa mesa no es la que yo quiero. Esa es una mesa que yo necesito destruir para construir la mesa comunitaria. Y cuando la mesa es comunitaria, todo el mundo es invitado. Todo el mundo tiene acceso a ella. Y la mesa como símbolo es importante porque además de compartir, vamos a la mesa a comer, ¿no? Vamos a buscar alimento, vamos a buscar vida. Y no solamente el de los alimentos, sino la vida espiritual que nos da reunirnos todas y todos alrededor de la mesa. Como símbolo, ¿no? de confraternización. Y por último, bueno, Marieta decía la importancia de regresar a Jesús. Casualmente escribí algo sobre eso y ya voy a terminar. Escribí algo sobre eso que quiero compartirles y es el final, porque yo pienso igual que tú, Marieta. Yo pienso que a veces nos pasamos la vida buscando las recetas de cómo ser el mejor cristiano o la mejor cristiana, ¿no? Y yo creo que el único camino es regresar a Jesús. Y yo escribí en su momento esto que les voy a compartir. Jesús es la clave perfecta para afirmar esa dimensión política de la fe
como una propuesta alternativa a la dominación imperial. O sea, viendo a Jesús como esencia de lo político, ¿no? Elemento no siempre presente en nuestros cristianismos institucionalizados que institucionalmente hacen política, pero no es lo que se nos dice en los púlpitos. Entonces también ahí hay otra contradicción, y esto ha sido a lo largo de los siglos. Jesús es la clave para resistir ante un mundo desigual, donde la palabra de Dios no se encarna, sino que se descarna ambiciosamente. A través de Jesús, la institución iglesia es comunidad que resiste con compromiso político. El poder se parte con el pan y se comparte como el vino. La imago Deus toma fuerza en perfecta imagen y semejanza, con cuerpos politizados y con conciencia de justicia. En Jesús, la ternura se convierte en lucha como acto político de la fe. La vida, el testimonio, el valor, la muerte y la resurrección de Jesús constituyen por fe actos y hechos políticos en sí mismos. Es por ello que los imaginarios que de él se tienen deben conducir a una fe liberadora, una religiosidad y un tipo de iglesia-comunidad que defiendan el compromiso con los oprimidos. Entonces, volvamos a Jesús, que ahí está la clave. Muchas gracias. Muito bem, palmas para o Loyet. Muchas gracias, querido. Gracias a todas y todos que nos acompañaron en lo virtual y los que están en el presencial. Vamos a sacar una foto como ayer, pero también recordar a los que están en lo virtual que nos vemos el día 11 con Ivonne Guevara, ¿sí?